a los teólogos contemporáneos como fuente y norma de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay aquellos que supuestamente están cansados de las frases anticuadas del adventismo. Hay aquellos que desean que olvidemos las normas de la Iglesia que tanto amamos. Hay aquellos que desean tener y procurar el favor de los evangélicos. Aquellos que quisieran echar a un lado nuestro carácter distintivo como pueblo peculiar, y aquellos que les gustaría que siguiéramos el camino del mundo secular y materialista. Si ustedes no creen que eso está pasando en la iglesia adventista, cuando yo llegué a la iglesia que yo pastoreo hace casi 12 años, yo heredé un pastor de jóvenes que estaba allí. Y un día conversaba yo en mi oficina con él. Él había estudiado en una universidad adventista donde hay maestros que no creen que la creación se realizó en 7 días literales, que creen que había muerte mucho antes del pecado. Y de ahí fue que adquirió esta información. Estábamos sentados y él me dice: ¿tú crees en realidad que el mundo fue creado en 7 días literales? Yo dije: claro que sí. ¿Tú no crees eso? Él dice: no, yo no creo eso. Dice: yo creo que había muerte mucho antes de la creación. Yo creo, me dijo, que Dios usó la evolución como su método de creación. Y yo me quedé aterrado y tenía que averiguar un poquito más, y le dije: ¿qué haces con el relato bíblico? Él dice: bueno, los días allí no se deben entender literalmente. Le dije: no, mentira. Claramente Moisés los entendió como literal. Tarde y mañana del primer día. La palabra día, siempre que se usa como un numeral, significa un día literal. El mandamiento del sábado dice: trabaja 6 y reposa el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. Si no era literal desde la creación, ¿cómo puede decir Dios que sigamos su ejemplo? ¿Vamos a guardar millones de años? Y me dice: no, el problema es que yo creo que Moisés creía que eran días literales. Dice: pero la ciencia moderna, a través de sus investigaciones, ha demostrado que el mundo tiene un tiempo mucho más largo de historia que lo que dice la Biblia. Y como la ciencia es más contemporánea que la Biblia, me quedo con la ciencia. Un ministro asociado de la iglesia, y no es la excepción. Hay muchos así en la iglesia. Ahora escuchen lo que siguió diciendo el pastor Pearson. Colegas, amados hermanos y hermanas, no dejen que esto suceda. Apelo a ustedes esta mañana con el mayor celo que puedan. No permitan que suceda. Y luego digo: apelo a la Universidad de Andrews, al seminario, a la Universidad de Loma Linda. No permitan que suceda. No somos anglicanos del séptimo día, ni luteranos del séptimo día. Somos adventistas del séptimo día. Este es el último pueblo de Dios, con el último mensaje de Dios. Amén, gloria a Dios. Diciendo: ustedes son los hombres y las mujeres, los líderes con los cuales Dios está contando para mantener a la iglesia adventista del séptimo día como la iglesia remanente, la iglesia que Dios ha destinado para el triunfo. Amén. El siervo del Señor nos ha dicho: tremendos peligros aguardan a los que tienen responsabilidades en la obra del Señor. Peligros que me hacen temblar cuando pienso en ellos. Y en Ezequiel 22:30 leemos, todavía está hablando el pastor Pearson: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Yo creo esta mañana, sigue diciendo el pastor Pearson, yo creo esta mañana, colegas, que Dios está buscando hombres y mujeres, líderes intrépidos, que aman más la iglesia de Dios y su verdad que sus propias vidas. Amén. Que se esforzarán por guiar a esta iglesia bajo el liderazgo de Dios hasta el reino. Amén. La tarea que nos espera no es fácil. Si en esta mañana comprendo acertadamente la Biblia y el espíritu de profecía, nos espera un tiempo de angustia, un tiempo de desafíos tales como nunca ha visto la iglesia ni el mundo. La sierva del Señor nos ha dicho, y aquí sigue hablando el pastor Pearson: el enemigo de las almas
ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proyecto de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría en poca cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Y luego sigue diciendo el pastor Pearson, la iglesia adventista del séptimo día tuvo su alta hace muchos años. Ustedes y yo somos los líderes que nos toca enfrentarnos al Omega, el cual tendrá el mismo origen sutil y satánico. Su efecto será más devastador que el alfa. Hermanos, les ruego, estudien, sepan lo que está por delante y entonces con la ayuda de Dios preparen a su pueblo para enfrentarlo. Amén. Amén. Da estas citas de la hermana White. Dios llama a hombres que estén preparados para enfrentarse a las emergencias. Hombres que en medio de una crisis no se encuentren en el lado equivocado. Amén. Estamos avanzando hacia el conflicto final. Y no es tiempo de transigir. No es tiempo de ocultar nuestros colores. Cuando la batalla acreciente, que ninguno se convierta en traidor. No es tiempo de echar a un lado o de esconder nuestras armas y así darle la ventaja a Satanás en esta guerra. Y luego sigue diciendo el pastor Pearson, y entonces quiero llamarles la atención a una visión que tuvo la sierva del Señor, en la cual vio un buque que avanzaba hacia un témpano de hielo. Ella explicó, allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco témpano de hielo. Una voz autorizada exclamó, ¡hazle frente! No hubo un momento de vacilación, se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el témpano de hielo. Con un crujido golpeó al témpano. Hubo una terrible sacudida y el témpano se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces gritó, siguió adelante en su camino. Bien sabía, dice la hermana White, yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán. ¡Hazle frente! Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debía obedecer la orden. ¡Hazle frente! Amén. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, ¿saben lo interesante? Si ustedes leen Mensajes Selectos como 1, de donde viene esta cita de la hermana White, cuando el doctor Kellogg empezó a introducir sus ideas falsas a la iglesia adventista, sus ideas panteístas, los líderes ni soñaban la seriedad de las enseñanzas que estaba dando el doctor Kellogg. La hermana va a escribir ahí y dice, ¿qué pasa? Ustedes no han pensado de las implicaciones
que pueden representar, aceptar estas teorías filosóficas del doctor Kellogg. Y por eso Dios le dio esta visión a la hermana White del barco para que ella pudiera despertar a la iglesia y decirle, háganle frente a esto. Sigue diciendo, ya para terminar su discurso, el pastor Pearson